Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 22 de abril de 2024. Soy Ivana Varghés y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron a medida que la atención de los inversores pasó de las tensiones en Medio Oriente a una serie de resultados empresariales previstos para esta semana. Entre ellos, 4 de los llamados 7 magníficos de megacapitalizaciones tecnológicas que han dominado el mercado alcista del año pasado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó $95.000 millones en ayudas para Ucrania, Israel y Taiwán en un paquete que incluía sanciones al sector petrolero iraní. El Senado tiene previsto votar esta semana. El Banco Nacional de Suiza aumentó las reservas obligatorias de los bancos nacionales en una medida destinada a reducir el importe que tiene que pagar a los prestamistas, entre ellos UBS. A partir del 1 de julio, el Banco Central elevará el coeficiente de reservas mínimas del 2,5% al 4%. Por otro lado, TikTok se prepara para una batalla legal en caso de que el Congreso obligue a ByteDance a desprenderse de su participación, según fuentes familiarizadas con el asunto. También destituirá a su consejero general, responsable de disipar las dudas de Estados Unidos sobre sus vínculos con China. Y Tesla rebajó drásticamente los precios en Estados Unidos, China y Europa, al tiempo que redujo 1/3 el precio de su software de conducción autónoma en Estados Unidos. Es la última señal del caos que consume la empresa, mientras Elon Musk persigue su sueño del robotaxi. Y ahora nos vamos a América Latina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, obtuvo una victoria parcial en el referéndum. Los votantes aprobaron una serie de medidas de seguridad, incluida la extradición de narcotraficantes, pero rechazaron reformas económicas favorables a los inversores para liberalizar el mercado laboral y permitir el arbitraje internacional para los inversores extranjeros. Chile, mientras tanto, impuso aranceles antidumping temporales a los productos de acero chinos utilizados en la industria minera del país en un intento por apoyar a los productores locales con dificultades. En Venezuela, la oposición decidió por unanimidad que Edmundo González Urrutia será su candidato para las elecciones presidenciales de julio. La sorprendente muestra de unidad se anunció tras una reunión entre líderes opositores, en la que participaron María Corina Machado y el gobernador de Zulia. Y el reciente episodio de volatilidad que afectó al peso mexicano no es una preocupación para la inflación, dijo la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, en una entrevista el sábado, en medio de las expectativas de que el banco seguirá siendo cauteloso en su próxima decisión de política monetaria. Por su parte, el presidente AMLO dijo que el debilitamiento del peso ayudó, ya que la moneda se había vuelto demasiado fuerte. Y siguiendo en México, el viernes la candidata presidencial del partido Morena, Claudia Sheinbaum, conversó en una entrevista exclusiva con Carolina Millán, jefa de la oficina de Bloomberg News en el país. Tocaron muchos temas, como las elecciones de Estados Unidos y la migración. Acá les dejamos un extracto de la entrevista. Pemex, siguiendo con el tema de energía, es una empresa de gran importancia estratégica, pero se encuentra en una situación financiera difícil. ¿Por dónde empezaría a resolverla? ¿Seguiría apoyando con pagos de deuda o reducciones del impuesto DUC o prevé una revisión más integral? Sí, el mayor incremento de la deuda en Pemex ocurrió en el sexenio pasado. Ahora ha habido una reducción de esa deuda, aunque sigue siendo importante. Y desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, porque somos un equipo de trabajo, hay que trabajar en 2 esquemas. Por un lado, el refinanciamiento de la deuda y permitir que ese refinanciamiento esté asociado tanto a la producción de petróleo, la refinación del mismo y al mismo tiempo la entrada de Pemex a otras fuentes de energía o a otros esquemas de generación eléctrica, como por ejemplo la cogeneración, que es muy importante en las refinerías que hoy se están mejorando. Entonces, si hacemos un plan de negocios de largo plazo de Pemex, que ya en parte lo hicieron con el plan de sustentabilidad que presentaron hace unas semanas, pues da estabilidad a Petróleos Mexicanos, su significado histórico, su significado de soberanía energética que hoy existe y al mismo tiempo una visión de largo plazo también de transición energética para Pemex. Justamente este plan de sustentabilidad que menciona aborda mucho el tema de la reducción de emisiones de metano, ¿no?
lo cual también requiere una inversión. ¿De dónde podrían salir esos fondos? ¿Prevé ahí más interacción con el sector privado? Hay una parte que es privada, como está establecido ahora, y otra parte de la propia inversión de Pemex. Tiene sus complicaciones el disminuir la quema de gas en la atmósfera, porque particularmente en ciertas zonas está contaminado con nitrógeno, que fue una mala decisión que se hizo en una época, pero es factible desarrollarlo. Y además, pues, el gas natural va a seguir siendo un combustible muy importante hacia el futuro. Y cuando hablaba recién de la refinanciación de la deuda de Pemex, ¿de qué horizonte de tiempo está hablando? ¿Qué tan pronto en su presidencia empezaría a abordar ese tema? Bueno, tiene que ser necesariamente el 2025 porque hay una parte de vencimiento de la deuda que se viene el próximo año y tenemos que trabajar en ello. Muy probablemente nos los va a dejar ya el actual director de Pemex y el presidente en un esquema de largo plazo y tenemos a partir de ahí que avanzar en lo que sería una visión pues de descarbonización de la economía, de hasta dónde se sigue produciendo petróleo y hasta cuándo. Y a partir de ahí también cómo va Pemex entrando a cogeneración en distintas áreas, que durante años me dediqué a trabajar eso, y por otro lado también a otras fuentes. Incluso yo he hablado de la posibilidad incluso de que Pemex ayude, por ejemplo, a explotar el litio, que es otra posibilidad, que lo están haciendo otras empresas petroleras en el mundo. Con todo esto en mente, estos desafíos, ¿se imagina un perfil directivo de Pemex más técnico en lo financiero o en lo técnico del sector de petróleo? Tiene que ser ambos. Sí. ¿Ya tiene alguien en mente? Sí, pero ya lo platicaremos en su momento. Muy bien. Puede escuchar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un reloj Rolex? Uno de los más caros del mundo se vendió por una cifra récord de $3,5 millones en una subasta en Mónaco. Este es el Rolex 4113, producido en 1942, y es uno de los 12 fabricados y de los 9 que se sabe que aún existen. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas, a nuestro canal de YouTube o a nuestros nuevos canales de WhatsApp o TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Ivana Varghese. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.